Las miradas de desprecio, los murmullos de desdén y la presión de lo que se esperaba de ella la asfixiaban. El sonido de las risas de sus hijos resonaba en contraste con la seriedad de su dilema. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Clara sintió un tirón en el corazón. La idea de perder a su familia la hizo dudar aún más. ¿Era egoísta pensar en su propio deseo de justicia, incluso si eso significaba poner en peligro a sus seres queridos? El parpadeo de las velas en la noche se convirtió en su único consuelo, pero también en su tormento. Sabía que el momento de actuar se acercaba, pero la incertidumbre y el miedo la mantenían paralizada. La lucha no solo era externa, era una guerra constante dentro de su alma, un dilema visceral que se intensificaba con cada respiración. ¿Podría Clara encontrar el coraje necesario para enfrentar lo que vendría y a qué precio? Clara se despertó una mañana sintiendo que ya no podía soportar la angustia. Mientras sus dos hijos dormían, la luz del amanecer entró por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire. En ese instante comprendió que la incertidumbre no podía seguir dominando su vida. Su destino no estaba escrito. Ella tenía el poder de tomar decisiones que transformarían su realidad. La noticia sobre el terreno olvidado y los hombres que lo ocupaban nutría su mente. Cada semana su mente regresaba a ese mapa, a la historia que le susurraba al oído. Decidió que debía encontrar una manera de hablar con ellos. La idea era aterradora, pero se repetía a sí misma que el miedo era solo otro obstáculo a superar. A partir de ese día, cada vez que miraba los rostros de sus hijos, sentía una mezcla de amor y responsabilidad que la impulsaba a actuar. Así fue como comenzó a planear su encuentro, una maniobra que requería más coraje del que jamás había imaginado poseer. Se dio la tarea de aprender más sobre esos hombres, convirtiéndose en una especie de espía del destino. Se acercaba a los lugares donde solían verse, prestando atención a sus movimientos sin ser vista, tratando de captar sus historias a través de sus gestos y miradas. Mientras aprendía sobre ellos, descubrió que sus vidas eran más intrincadas de lo que había supuesto. Había un joven llamado Samuel que soñaba con un mundo donde la libertad no fuera un lujo, y un anciano, Joaquín, que había vivido en la esclavitud durante toda su vida, con cicatrices en el alma que apenas se podían adivinar. Los recuerdos que estas observaciones evocaban instigaban en Clara una mezcla de rabia y compasión. Un día, sin darse cuenta, se vio en medio de un conflicto interno. ¿Realmente podía ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso de sus historias? Cada encuentro furtivo sembraba en Clara una resolución aún mayor. Decidió que debía trabajar en sus propias habilidades. La comunicación sería clave. Comenzó a practicar su voz, ensayando frases en su mente, preparándose para ser la mujer que no solo escucharía, sino que también ofrecería algo, una alianza, un apoyo. No era suficiente con sentir compasión, deseaba actuar. Quería que esos hombres supieran que no estaban solos y que podían alzar sus voces juntos. El sol se ponía tras las colinas cada día, y con él sus decisiones se volvían más audaces. Clara se sentía viva, sabía que estaba rompiendo las reglas de una sociedad que esperaba sumisión. Sin embargo, la dualidad de su vida la perseguía. El deseo de ser una madre protectora a la vez que empoderada se tornaba un conflicto devastador. Finalmente, decidió que debía dar el paso. Armada con un creciente sentido de propósito, recitó en voz alta su resoluta declaración, cuando el silencio la rodeó al cierre del día. Voy a encontrar a esos hombres y conocer su historia, y juntos lucharemos por lo que es justo. Pero en la penumbra emergió una pregunta inquietante.
¿Y si su esfuerzo por ayudarle a ellos significaba traicionar a su propia familia? El día del encuentro se aproximaba, y con él la tensión aumentaba en su pecho. Despertó ese día con el corazón latiendo frenético, llena de temor y anticipación. Clara llegó a un punto decisivo. ¿Podría la fortaleza y la compasión vencer al miedo a perderlo todo? Un viento helado acarició su rostro mientras ella se dirigía al lugar acordado. El instante del cambio estaba a punto de llegar. Pero, al acercarse, descubrió algo inesperado que la hizo detenerse en seco. 3 figuras la esperaban, pero uno de ellos no era quien ella esperaba. ¿Quién era ese misterioso cuarto hombre que cambiaría el rumbo de todo y revelaría secretos que Clara nunca imaginó? La respuesta podría no solo impactar su vida, sino también reconfigurar la esperanza para todos los involucrados. La brisa fresca del atardecer envolvía a Clara mientras se plantaba en el umbral de lo desconocido. Sus pasos eran titubeantes, cada uno repleto de una mezcla de miedo y ardiente determinación. Las figuras que se delineaban ante ella eran más que simples hombres, eran representaciones vivientes de injusticias enraizadas, de esperanzas marchitas y de una realidad cruda que se debatía en la penumbra. Sin embargo, el cuarto hombre era un enigma que desafiaba toda lógica. Al observarlo, Clara sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Su presencia transmitía un aire de autoridad, un magnetismo inquietante que la llevaba a investigar su identidad. Sus ojos oscuros reflejaban un conocimiento profundo, como si hubiera sido testigo de verdades dolorosas que la mayoría prefería ignorar. La intriga creció en su pecho mientras se acercaba, preguntándose qué secretos podría compartir ese desconocido. El primer impulso fue retroceder, retraerse por el temor a lo desconocido. Sin embargo, un pensamiento la detuvo. No podía permitir que el miedo la paralizara. La vida de esos hombres dependía de su voz. Cada latido resonaría como un eco de su determinación, una confirmación que ya no era la mujer de antes. Clara exhaló un profundo suspiro y, con un último vistazo a sus hijos en su mente, cruzó el umbral hacia esa nueva realidad. «Soy Clara», se presentó, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad que sentía. «Samuel», respondió el joven, con una cortés inclinación de cabeza. Joaquín asintió, pero sus ojos se centraron en el cuarto hombre, quien permanecía en silencio, observando cada movimiento con atención. Clara sintió que la presión aumentaba, ansiosa por conocer la conexión que los ataba. Antes de que pudiera reformular su pensamiento, el cuarto hombre habló, su voz resonando con una certeza que la hizo estremecer. «Estoy aquí, porque la verdad necesita ser dicha. Las cadenas que nos atan no solo son físicas, sino también invisibles. Si deseas realmente romperlas, deberás ser más valiente de lo que jamás imaginaste». Las palabras resonaron en Clara, como un aviso y a la vez un llamado. La tarea que había asumido no sería fácil. Cada palabra que él decía parecía abrir una puerta a su propio pasado, a las limitaciones que había impuesto sobre sí misma. La lucha por entender y liberar a los hombres se transformaba rápidamente en un viaje hacia su propia liberación. Clara comprendió que había un camino que seguir. No dependía solo de escuchar sus historias, se trataba de construir las habilidades que le permitirían acompañarlos en su lucha. ¿Podría ser la voz que necesitaban? Era una responsabilidad abrumadora. Inevitablemente, Clara enfrentaba una disyuntiva fundamental. ¿Sería capaz de afrontar la verdad por la que tanto había anhelado luchar, si eso significaba perder la seguridad que había construido para sus hijos? La nostalgia por lo que había conocido y el anhelo por lo que nunca había vivido se entrelazaban en su mente.
Con una mezcla de determinación y angustia, mirando a los hombres que representaban tanto sufrimiento, miró hacia aquellos ojos que ahora demandaban su acción. Se dio cuenta de que la verdadera batalla comenzaba en su interior. Pero justo en el instante en que comenzaba a vislumbrar su papel en esta nueva narrativa, emergió una revelación. El cuarto hombre guardaba un secreto que podía reescribir el destino de todos. ¿Qué verdad podría encerrar? Las palabras resonaron en su mente como un eco persistente. El cambio no vendrá sin sacrificios. Clara sabía que debía estar preparada para lo que se avecinaba, para enfrentar no solo sus temores, sino también el poder oculto que ese cuarto hombre podría destapar. Pero, ¿sería capaz de enfrentarlo sin perder lo que más amaba? La espera por la revelación se convirtió en un abismo de expectativas, un resumen de los temores que aún la asediaban. ¿Cuánto estaría dispuesta a arriesgar? La noche se cerraba sobre ellas mientras Clara se preparaba para el inesperado giro que cambiaría su vida para siempre. Clara sentía cómo el aire parecía volverse más denso a su alrededor. Cada respiración era un recordatorio de que algo crucial estaba a punto de desvelarse. A medida que la luz del día se desvanecía, las sombras se alargaban, alimentando sus dudas. ¿Realmente estaba lista para conocer lo que el cuarto hombre tenía que decir? La intensidad de su viaje se entrelazaba con la urgencia de sus responsabilidades como madre. Su familia siempre había sido su brújula, pero ahora su vida pendía de un hilo completamente diferente. ¿Qué es lo que guardas?, pensó, luchando contra la irresistible necesidad de saber más sobre él, sobre lo que representaba. La mirada penetrante del cuarto hombre parecía desnudarse delante de ella, revelando una complejidad emocional que la atrapaba y la desarmaba al mismo tiempo. Clara, si deseas actuar, comienza por mirarte a ti misma. Solo así podrás ver lo que realmente está en juego, dijo él, despojando sus palabras de cualquier adorno, como una herida expuesta. Su tono era grave, pero había un matiz de esperanza en su voz. Las palabras reverberaron en su mente, provocando una confrontación interna. Todo lo que había creído sobre sí misma estaba a punto de ser desafiado. ¿Cómo podía alguien como ella, con su historia llena de miedo y resignación, ser capaz de transformar la vida de otros? Se sintió obligada a responder, pero las preguntas se amontonaban como un torrente. ¿Qué pasa si no sirvo? ¿Y si me equivoco? Las inseguridades emergían como sombras sobrefichadas, llenando el espacio entre ella y el cuarto hombre. Pero muy dentro de ella, una chispa de superación comenzó a brillar. Recordó a sus hijos, la razón que empujaba a una lucha que hasta ese momento parecía ser mera ficción. ¿Qué necesito hacer?, preguntó, encontrando en su propia voz un eco de su determinación latente. Necesitas aprender a escuchar, le respondió él, y en sus ojos brilló una luz que prometía más que solo palabras vacías. Su voz se hizo más firme. Los hombres a tu alrededor tienen historias que te revelarán no solo sus cadenas, sino también el poder que yace en la verdad. Si logras entender su lucha, entonces podrás encontrar la fuerza dentro de ti. La idea de menospreciar sus sentimientos ajenos le incomodaba. Tenía que liberar sus propias cadenas antes de poder ayudar a otros a hacer lo mismo. Aquello despertaba en ella una necesidad urgente de transformación personal. La lucha ahora no era solo por la libertad de aquellos hombres, sino también por la libertad que nunca había reclamado para sí misma. Las historias no eran simplemente relatos de sufrimiento, sino también de resiliencia, algo que ella debía absorber. Poco a poco, Clara se sumergió en el relato de Samuel, quien comenzó a desmenuzar su sufrimiento a través de palabras entrecortadas y pesadas. Cada frase era un ladrillo en la construcción del vínculo que buscaba establecer.
La empatía surgía en ella como un nuevo lenguaje, un puente hacia lo desconocido. No obstante, en su mente circulaban imágenes de su hogar, de las sonrisas de sus hijos que la esperaban. Cada avance en la historia de Samuel la acercaba a la verdad que ansiaba conocer, pero también la alejaba de la promesa de estabilidad familiar. Mientras sus corazones se alineaban en el relato de su dolor, el cuarto hombre observaba en un silencio casi reverencial. Claro era que había más en juego. Un secreto a punto de ser revelado, un dilema al que se asomaba. Si la verdad sobre el pasado de Samuel se entrelazaba con su destino, ¿estaría Clara dispuesta a asumir la carga que podría desgarrar todo lo que conocía? El estremecimiento del descubrimiento la llenó de miedo e incertidumbre, y en ese instante la conexión con el cuarto hombre se transformó. Sentía como si las respuestas que buscaba dependieran de un acto de valentía. ¿Cuál es la verdad que guardas? La pregunta temblaba en el aire, una súplica y un reto, un precipicio desde el que aún no había decidido lanzarse. Las palabras de Samuel en su mente se convertían en un mantra que abría nuevas puertas. Pero el cuarto hombre, con su silencio penetrante, era el faro en la tormenta que la guiaba hacia lo que estaba por desenterrar. La noche se profundizaba, mientras Clara se preparaba para tomar una decisión que cambiaría su vida y la de aquellos hombres de maneras que aún no podía imaginar. La verdad, apenas al alcance de su mano, prometía un destino que ningún sacrificio podría haber previsto. Clara sintió un hormigueo de anticipación mientras las palabras resonaban en su mente, cada una más pesada que la anterior. El cuarto hombre, cuya sombra proyectaba secretos desconocidos, era un espejo fracturado que reflejaba su propia lucha interna. En sus ojos había un mundo de experiencias ocultas, y por un instante Clara se vio atrapada en ese silencio compartido. Un momento de conexión genuina que la empujaba a confrontar sus propios fantasmas. ¿Tienes miedo de enfrentar tu verdad?, preguntó Samuel, rompiendo aquel instante. Sus palabras, llenas de fragor y autenticidad, desafiaron la resistencia de Clara a abrirse por completo. No podía escapar de las similitudes entre ellos. Ambos llevaban consigo un pasado tenebroso que los había moldeado y a la vez mantenido prisioneros. Esa conexión fue el catalizador que la llevó a una revelación. Clara entendió que su viaje no solo significaba escuchar, significaba adentrarse en sus propias heridas, abrir esas puertas que siempre había mantenido cerradas por temor. La idea de buscar su verdad se tornó apasionante y aterradora a la vez. Tal vez podría escribir su historia, no solo para ella misma, sino también para aquellos que se sentían atrapados en sus cadenas invisibles. Podría sacar a la luz esas experiencias y ver cómo resonaban con las de Samuel y los otros hombres. Las historias merecían ser contadas. ¿Cómo puedo ayudar si ni siquiera sé quién soy?, murmuró Clara, más para sí misma que para el grupo. Hacer esa pregunta parecía un acto de reconocimiento, un primer paso en su búsqueda. El camino es tuyo, Clara. La verdad es un monstruo que, si lo enfrentas, podría revelarte tu fortaleza, respondió el cuarto hombre, como si desnudara su alma. La promesa en sus palabras vibraba en Clara y sentía la urgencia crecer en ella. Tenía que participar activamente en esta transformación. Se sintió como una ola en un mar turbulento, al mismo tiempo llevada por una fuerte corriente y asustada de hundirse. En su mente, el deber hacia sus hijos se entrelazaba con este nuevo deseo de liberarse. Era un dilema, una elección que la confrontaba. El riesgo de perder la estabilidad familiar por el descubrimiento personal, por convertirse en alguien que pudiera realmente hacer una diferencia.
La idea de que su historia pudiera ayudar a otros resonaba como un canto suave, y Clara se vio a sí misma hablando en voz alta, compartiendo sus experiencias como un acto de catarsis y empoderamiento. Pero con cada pensamiento positivo que surgía, el eco de sus inseguridades resonaba también. ¿Qué pasa si lo que revelo lastima más que sana? Debes encontrar lo que te detiene, le aconsejó el cuarto hombre, como si leyera el tormento en su mirada. Lo que temes en ti misma es lo que revelará la fuerza de otros. Ellos pueden ver la verdad en ti, incluso cuando tú no la ves. El tiempo parecía detenerse, mientras Clara absorbía esas palabras. Sus propias dudas comenzaban a desmoronarse como fichas de dominó. Podía sentir cómo la ansia comenzaba a eclipsar el miedo. Con cada historia que escuchaba, con cada dolor que desnudaba, comenzaba a diferenciar su voz del dolor de otros, pero eso requeriría valentía. Clara se enderezó, apretando sus manos en una deliberada promesa a sí misma. Comprendía ahora que no solo necesitaba escuchar, sino también hablar. Ella tenía una historia que contar, un dolor que compartir, una vida que podía iluminar el camino a la libertad, no solo para otros, sino para ella misma. Se sintió imbuida de propósito, pero las ondas que provocaba su búsqueda aún no habían eco completo. La revelación de su propio secreto estaba en el horizonte, y las luces que danzaban en su mente susurraban que la verdad podía ser liberadora y devastadora a la vez. ¿Te atreverás a poner tu voz al servicio de la verdad, Clara?, preguntó Samuel, mientras su mirada se volvía intensa, casi suplicante, como si entendía que la batalla que libraban era tanto interna como externa. Ella respiró hondo, preparada para enfrentarse tanto a su pasado como a lo que vendría. La verdadera lucha comenzaba. Y en ese preciso instante, abrumada por emociones encontradas, Clara se dio cuenta de que cada paso adelante sería una prueba de su voluntad y determinación. Mientras el cuarto hombre observaba, un nuevo desafío se gestaba en el aire. Clara estaba a punto de descubrir que algunas verdades, aunque liberadoras, pueden venir con consecuencias que nunca imaginó. Clara se levantó al amanecer, el primer rayo de luz filtrándose a través de la ventana como una invitación a la claridad. Era un nuevo día, uno en el que su alma clamaba por verdad. Con determinación se sentó en la mesa de la cocina, rodeada del suave murmullo de la casa aún en silencio. La taza de café caliente en sus manos era un ancla, una fórmula simple para enfrentar lo complejo que se avecinaba. Debía decidir, ¿cómo dar el primer paso en su búsqueda personal? Se preguntaba si escribir sería suficiente. Las palabras podían ser la espada y el escudo, pero cada golpe sobre el papel traía consigo una carga de incertidumbre. Se dio cuenta de que para cumplir su objetivo no solo necesitaba escribir, sino también confrontar a los fantasmas que la habían perseguido, uno a uno. Al observar los garabatos de su diario, Clara se percató de que muchas páginas llevaban la misma pregunta. ¿Por qué no puedo dejar atrás la culpa? La estoy arrastrando conmigo como una sombra tenaz. La culpa por no ser la madre perfecta, por no haber tomado decisiones que podrían haber cambiado el rumbo de su vida. Se decía a sí misma que había llegado el momento de transformar esa zozobra en un testimonio de superación. Impulsada por esta nueva comprensión, contactó a Samuel. Un simple intercambio de mensajes se convirtió en un torrente de expectativas. No solo quería que él escuchara sus historias, necesitaba su perspectiva, su experiencia. Él había caminado por su propio sendero oscuro, y quizás entre los dos encontrarían una luz. El encuentro fue en una cafetería. Clara llegó segundos antes de Samuel, su corazón palpitante en su pecho. Observó cómo él se acercaba, una presencia familiar en medio de su caos interno.
Sus miradas se encontraron, y por un instante el mundo externo se desvaneció. ¿Listo para compartir, Clara?, preguntó Samuel con una sonrisa que desbordaba comprensión. «Listo para escuchar primero», respondió ella, aunque sabía que su turno llegaría pronto. Sam sentía, como si comprendiera que en el silencio se forjaban las verdades más poderosas. Tomaron tiempo para hablar, interrumpiendo el murmullo del café con sus risas y relatos. Con cada palabra que salía de su boca, Clara dejaba caer pedazos de su carga. Compartió eventos que la dejaron marcada y cómo esas cicatrices habían definido su identidad. Samuel hizo lo mismo, revelando secretos que habían moldeado su propio camino y aumentando la intimidad de su conexión. Mientras Clara hablaba, un nuevo impulso se encendía dentro de ella. Cada historia, cada remembranza parecía dar la constancia que anhelaba. Se vio a sí misma a través de los ojos de Samuel, identificando la fortaleza incluso en sus debilidades. Era como si, a través de sus relatos, estaban formando un puente hacia una identidad más fuerte. El intercambio se convirtió en una danza entre lo que era y lo que podría llegar a ser. Sin embargo, detrás del brillo de este nuevo entendimiento, la sombra de su temor se alzaba. Estaba empezando a abrir muchas puertas, pero cada revelación exigía un precio. ¿Estaba realmente lista para desandar el camino de su autoengaño? Cuando revelas tu verdad, Clara, también obligas a otros a confrontar la suya, le dijo Samuel en un momento de reflexión. Esto no es solo liberar palabras, es iniciar una catarsis. La verdad de sus palabras resonó en Clara y sintió una corriente de nerviosismo mezclada con emoción. En su interior sabía que debía llevar este trabajo más allá del diálogo entre ellos, pero la pregunta que persistía seguía siendo la misma. ¿Estaba dispuesta a liberar las cadenas que la mantenían atada a su miedo, pese a que la verdad pudiera tener repercusiones inesperadas? Mientras sus ojos se encontraban, una sensación de inminente transformación la abrazaba. Pese a toda duda, debía dar el siguiente paso. La escritura debía comenzar. Pero había un secreto específico guardado en lo profundo de su ser que aún no había decidido revelar. El momento de la verdad se acercaba, y Clara se preguntaba si su historia podría realmente ayudar a otros sin sacrificar la paz que había cultivado con tanto esfuerzo. Los ecos de esa pregunta, latentes en su mente, resonarían más fuertemente, ya que lo que estaba a punto de descubrir sobre sí misma podría cambiarlo todo. Las primeras palabras fluían de la pluma como un torrente reprimido, y con cada trazo se sentía más ligera. Su cuaderno se había convertido en una extensión de sí misma, un lugar donde cada relato extraído de su esencia cobraba vida. La luz del día se filtraba a través de la ventana, brillando sobre las hojas llenas de sentimientos encontrados y recuerdos crudos. Sin embargo, la sombra del secreto que todavía guardaba la mantenía en un estado de indecisión. Clara sabía que cada confesión era un ejercicio de valentía, pero el núcleo de su pena permanecía oculto. Era un asunto íntimo y doloroso, una herida infligida por las decisiones que había tomado y las que había dejado de lado. Se detuvo un momento, mirando las palabras que ya había escrito. Juntó las manos, sintiendo el pulso de su corazón resonando con un ritmo ansioso. La culpa seguía allí, acechando, recordándole que la verdad, aunque liberadora, también podía ser devastadora. Un día se encontró de nuevo con Samuel, quien había prometido revisitar las palabras que Clara le había compartido.
Mientras se sentaron en la misma cafetería, un aire de complicidad se había formado entre ellos. Sin embargo, Clara no podía evitar sentir que había un hueco en su conversación, una sombra en la que las preguntas más incómodas permanecían sin respuesta. «¿Qué es lo que te impide escribir, Clara?», preguntó Samuel abruptamente, como si hubiera leído su mente. Ya has compartido tanto, pero hay algo que aún no está presente en tus palabras, algo que te está frenando. Ella lo miró a los ojos, y por un breve instante se sintió completamente expuesta, como si cada pensamiento oscuro que la acosaba estuviera al descubierto. La verdad era que ella misma no comprendía completamente el peso del secreto que resguardaba, pero cada vez que intentaba acercarse, una corriente de miedo la mantenía alejada. Las dudas se arremolinaban en su mente. ¿Qué pasaría si su historia, una vez revelada, la arrastraba aún más hacia la oscuridad? Pero, a su vez, había algo despierto dentro de ella, exigiendo ser liberado. ¿Era el momento de enfrentar aquello que había estado escondiendo? Con el tiempo, esa pregunta se convirtió en un foco. Clara se dio cuenta de que resistirse a la verdad era su mayor enemigo. La escritura no solo era una forma de expresarse, era un camino hacia la autocomprensión. «Voy a hacerlo», dijo Clara de repente, sintiendo cómo las palabras rescataron un fragmento de resolución. Samuel la miró con interés en su expresión. «Voy a escribir sobre mi verdad, sobre lo que más temo revelar». A medida que su decisión se afirmaba, la determinación comenzó a desplazar una parte de su ansiedad. Ya no podía ignorar las inquietudes que la atormentaban, ni el impacto que podrían tener al salir a la luz. Sabía que los secretos no perdonan. Si se quedaban en la penumbra, seguían alimentando su culpa y herida. Samuel sonrió, reconociendo la magia en la transformación que estaba surgiendo frente a él. «Es un paso poderoso, Clara. La verdad puede ser una espada afilada, pero también es un acto de valentía». De repente, Clara sintió que la escritura se convertía en el camino vital para afrontar sus miedos. Estaba dispuesta a desentrañar cada pieza de su pasado, aceptar la culpa y quizás encontrar la redención que tanto anhelaba. Sin embargo, antes de que se pudieran cerrar las tapas del cuaderno, un destello de conflicto emergió en su mente. ¿Tenía el derecho de exponer la historia de otros? Se enfrentaba a un dilema moral. ¿Su búsqueda de sanación podría implicar la traición de su pasado? Esa pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, marcada con un peligroso matiz. Mientras Clara miraba a Samuel, una inquietante sensación la abrumaba. Había despertado un deseo de verdad, pero el precio de esa revelación todavía no estaba claro. ¿Estaría dispuesta a aceptar la responsabilidad de sus palabras y las consecuencias que éstas podrían acarrear? La historia de su vida estaba a punto de desatarse, pero el reto que enfrentaba era mayor de lo que había anticipado. En el fondo de su corazón, Clara no sabía si estaba lista para el enfrentamiento que se avecinaba. Sin embargo, contradiciendo sus dudas, sabía que la revelación ya había comenzado. ¿Qué pasaría si, al desvelar su secreto, se descubriría una parte de sí misma que jamás había imaginado? La incertidumbre se cernía sobre ella, dejando claro que el verdadero desafío apenas comenzaba. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cafetería, pero Clara apenas lo percibía. Su mente estaba sumida en una vorágine de pensamientos y emociones. Había dado un paso decisivo, pero su resolución se veía ensombrecida por la ansiedad y la duda.
Samuel se había convertido en un faro en medio de la tormenta que la azotaba, pero, a medida que el silencio se alargaba entre ellos, la presión de su propia verdad comenzó a agobiarla. No quiero que mis palabras lastimen a otros, Samuel. Mi historia está entrelazada con la de muchas personas, confesó al fin con un leve temblor en la voz. La culpa era una compañera constante, siempre recordándole que su libertad podría ser la prisión de alguien más. ¿Te han hecho daño esas palabras? ¿O es el miedo el que te paraliza? Samuel cuestionó, su voz serena como un bálsamo. Clara sintió que sus líneas de defensa empezaban a desmoronarse. Con cada pregunta, él ofrecía una rendija por la que podían escapar sus miedos. Clara se dio cuenta de que la indecisión no era más que una negación disfrazada de protección. Era necesario que confrontara el pasado, no solo el suyo, sino también el de aquellos que habían compartido su vida. La historia que llevaba dentro no era simplemente suya, era un mosaico de experiencias compartidas, un tejido de vidas entrelazadas. Y si quería romper las cadenas de su propio silencio, debía aceptar que esas vidas tenían voz. Decidida a enfrentar sus temores, Clara se había sumergido en la escritura con un ímpetu renovado. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su fortaleza, pero, por otro lado, cada frase también abría viejas heridas. En noches insomnes, su cuaderno se convirtió en un confidente que absorbía sus lágrimas y su angustia. Sin embargo, también empezaba a ignorar las voces del pasado que gritaban para no ser olvidadas. Estaba llamada a contar una historia que no le pertenecía al 100%, y esa responsabilidad la inundaba de incertidumbre. Los días se convirtieron en semanas, y cada encuentro con Samuel la forzaba a una introspección más profunda. Los relatos que compartía se tornaban más crudos, y aunque su redención parecía cercana, también se sentía atrapada en un ciclo doloroso de revelaciones. La sombra del juicio acechaba, y la idea de potencialmente traicionar a otros por su anhelo de bienestar personal se hizo más tangible en su mente. ¿Y si me descubren? ¿Y si todo lo que escribo acaba en manos equivocadas? No estoy lista para enfrentar las consecuencias, murmuró, presa de un pánico repentino. Samuel la miró con una mezcla de comprensión y desafío. Enfrentar tus verdades traerá luz, no solo para ti, sino también a quienes te rodean. El miedo es solo humo, Clara. Confrontarlo es lograr que se disipe, respondió, su aliento firme como un desafío. Esas palabras resonaron en su interior, y mientras el sol comenzaba a deslizarse por el horizonte, Clara sintió cómo sus miedos se transformaban en combustibles. Sabía que algo dentro de ella se estaba preparando para salir, no solo en forma de palabras, sino como un acto de liberación. La perspectiva de tomar un riesgo seguido de una revelación la tentaba, pero también la llenaba de terror. Este proceso no solo impulsaría su crecimiento personal, sino que podría impactar a quienes la rodeaban. Podía forjarse un camino hacia la verdad, y esas decisiones la llevarían directamente a su próximo gran desafío. Con la pluma en la mano y el cuaderno abierto ante ella, Clara se detuvo. ¿Era realmente capaz de dar ese paso? El eco de la pregunta la persiguió mientras la oscuridad comenzaba a descender, dejando su mente en un estado de alerta. En un instante de iluminación, supo que debía enfrentar no solo su voz, sino todo lo que representa su historia. Estaba preparada para descifrar el secreto que la había mantenido cautiva. Pero mientras tomaba aire y se preparaba para escribir, un recordatorio implacable surgió. ¿Qué pasaría si la verdad que descubriera la separara para siempre de aquellos a quienes más amaba?
La incertidumbre se cernía sobre ella, dándole un giro inesperado a su viaje. En ese momento, Clara comprendió que su camino hacia la escritura no sería lineal, sino un sendero lleno de bifurcaciones. ¿Estaba realmente lista para seguir adelante, sabiendo que las decisiones que haría podrían no solo definirla como escritora, sino también como persona? El desafío había comenzado, y la respuesta estaba a punto de desvelarse. La imagen del cuaderno en blanco retumbaba en la mente de Clara, casi como un eco de sus propios miedos. Tomando aire, decidió que era tiempo de enfrentar lo desconocido, de descubrir qué querían sus palabras decirle. Ella siempre había creído que escribir era una forma de escapar, pero ahora cada palabra parecía un puente hacia un lugar del que no estaba del todo segura de querer salir. Sentada en aquella mesa de la cafetería, rodeada del murmullo de otros, decidió que no podía seguir evadiendo lo que le ataba. La historia que había comenzado a construir se extendía más allá de sus experiencias individuales, estaba ligada al sufrimiento y la superación de muchos. Mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente los cristales, sintió una chispa renovadora. La lluvia no la intimidaba, sino que le traía claridad. Despertó en ella un deseo de contar la historia de aquellos que habían estado en las sombras de su pasado. Comprendió que el verdadero desafío no era solo la confrontación con sus propios miedos, sino también con su deseo de verdad y justicia. Clara cerró los ojos un instante, imaginando a esas personas de su memoria y el dolor que habían llevado consigo. Fue en ese momento que comprendió que sus relatos merecían ser escuchados. El día siguiente llegó con un enfoque renovado. A primera hora de la mañana se sintió impulsada a investigar. Comenzó a bucear en archivos sobre la historia de la esclavitud, de sus antepasados, y se convirtió en una exploradora de su propia herencia. Día tras día, las historias que desenterraban la abrían más y más, como si cada dato que descubría reclamaba un lugar en su escritura. Sin embargo, este proceso de investigación no fue fácil. En múltiples ocasiones se encontró frente a dilemas morales que la obligaron a cuestionar sus decisiones. ¿Era apropiado contar la historia de otros sin su permiso? ¿Podía de alguna manera traicionar sus memorias por su deseo de crecimiento? Sintió que sus propias ansias creativas chocaban con el respeto y la ética que le inspiraban esos relatos. Con cada paso, Clara también comenzó a notar un cambio en sí misma. Aumentó su compasión y empatía, no solo hacia los protagonistas de su historia, sino también hacia su propio pasado. Entendió que las experiencias dolorosas compartidas de su familia no la definían únicamente como víctima, sino como un agente de cambio en la narrativa. Se planteó dónde estaba la línea entre ser espectadora y comunicadora, aceptando gradualmente que podría dar voz al dolor y a la sanación simultáneamente. Así, en lugar de solo escribir, empezó a buscar cómo acompañar esos relatos con su propia experiencia, transformando su voz en un eco de todas las verdades. Quería mezclar lucidez y sensibilidad, creando un relato que no solo narrara, sino que también sirviera como un puente hacia la empatía y la comprensión. Estaba aprendiendo que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad y que asumir la responsabilidad de narrar la historia de otros era una forma de reverencia a la vida. El día que decidió compartir un primer borrador con Samuel fue un acto de valentía. Se sentaron en la misma cafetería donde todo había comenzado, y mientras él leía, un nudo se formó en su estómago. Escuchar su respiración, cada pausa y cada susurro de sus labios, la llenó de incertidumbre. Su mirada de análisis se transformó en una mezcla de asombro y sorna. Justo cuando creía que había reunido el valor suficiente, Samuel levantó la vista, sorprendido y preocupado al mismo tiempo.
Clara, esto no es solo un relato, es una revelación, pero hay algo más que necesitas entender sobre el poder de tus palabras. Esto va mucho más allá de ti, le dijo, gesticulando con las manos como si intentara atrapar el peso de lo que estábamos discutiendo. ¿Qué quieres decir?, inquirió Clara, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía espeso. Hay consecuencias en lo que estás por hacer, y tal vez es hora de que confrontes lo que eso significa. Un nuevo terror se extendió por ella, y el conflicto se hizo explícito. Clara no solo estaba lidiando con su propia historia, sino con una verdad que podría cambiarlo todo. Mientras la lluvia abundaba fuera, se dio cuenta de que la travesía apenas estaba comenzando. La historia estaba en sus manos, pero las preguntas sobre su valor social y personal estaban más latentes que nunca. Su vida, una vez más, estaba al borde del descubrimiento. En aquel instante, Clara sintió que la presión de las palabras era irrefrenable, y se dio cuenta de que la verdad podría llegar a tener un precio que no estaba segura de estar dispuesta a pagar. La incertidumbre ardía a su alrededor mientras se preguntaba qué puertas abriría su revelación y qué conflictos podría desatar. La respuesta se dibujaba en la frente central de lo que había escrito, esperando ser desvelada. ¿Realmente estaba lista para afrontar las consecuencias de su acto de valentía? La pregunta resonaba en su interior mientras su historia palpitaba por salir, empujándola más allá de lo que se había atrevido a imaginar. Clara se despertó con el primer rayo del sol filtrándose a través de la ventana, iluminando su habitación con una calidez renovadora. Había llegado el momento. Después de semanas de introspección y discusiones con Samuel, había decidido que era hora de enfrentarse a su verdad y compartir su historia, aunque eso significara exponerse a la vulnerabilidad. La ansiedad bullía en su pecho, pero también sentía una oleada de determinación. La noche anterior había revisado una y otra vez sus borradores, sus relatos tomando forma en un testimonio personal y colectivo. Con cada palabra escrita se dio cuenta de que el miedo que antes era abrumador había sido sustituido por un deseo insaciable de ser una voz para quienes estaban en las sombras. Sabía que las historias que contaba no eran solo suyas, eran la historia de muchas almas silenciadas. Mientras tomaba el café de la mañana, tomó una profunda respiración y decidió que hoy sería el día en que compartiría su relato. Al llegar a la cafetería, el nerviosismo la invadía, pero también una sensación de autoridad. Samuel esperó en la mesa habitual, y al verla acercarse, sonrió de una manera que le otorgó un poco de calma. Clara sabía que este encuentro no sería solo un intercambio, sino un paso crucial para soltar el lastre que había llevado consigo. «Estoy lista», dijo Clara, sintiendo que las palabras habían florecido en su interior, transformándose en una especie de mantra que había repetido en su mente. Samuel asintió en silencio, y ella comenzó a hablar, compartiendo no solo su historia, sino la de aquellos que la habían precedido y aquellos que habían encontrado consuelo en su búsqueda. Las palabras fluyeron con una claridad que nunca había experimentado. Describió sus temores, sus dudas, los ecos de su pasado, y cómo había decidido que esa carga no sería solo suya. Cuando concluyó, el alivio y la liberación fluyó por su cuerpo. Había compartido su vulnerabilidad, y con ello había empezado a liberar el peso de la culpabilidad que había cargado durante tanto tiempo. «Clara, tu historia es poderosa», afirmó Samuel, su mirada seria pero alentadora. No solo estás dando voz a tu sufrimiento, sino también al dolor de quienes han sido silenciados. Has hecho algo extraordinario y valiente.
Sus palabras resonaron profundamente en Clara, y por primera vez pudo ver el camino que había recorrido. No necesitaba buscar aprobación. Su valor residía en el hecho de haber hablado, de haberse liberado a sí misma. La escritura había sido su catarsis, y ahora podía ver que había comenzado un viaje hacia una nueva identidad. La idea de compartir su relato era liberadora, no solo un acto de valentía, sino también un camino hacia el empoderamiento. Con la determinación recién descubierta, Clara decidió presentar su trabajo a un grupo local de escritores que organizaba lecturas públicas. Las palabras de Samuel aún resonaban en su mente. Cada relato valía la pena ser compartido, y estaba decidida a no callar más. Los días siguientes se convirtieron en una espiral de crecimiento y descubrimiento personal. A medida que se preparaba para compartir su historia, Clara recibió apoyo de un círculo de amigos que entendían el impacto de su trabajo. La comunidad comenzó a responder positivamente a su esfuerzo, y eso la llenó de confianza. El día de la lectura llegó, y el pequeño auditorio estaba repleto. Clara se sintió nerviosa al principio, pero al ver las caras interesadas y esperanzosas, supo que tenía que seguir adelante. Al tomar el micrófono, la voz apenas le temblaba. Comenzó a narrar no solo su lucha, sino también la lucha de aquellos que habían sido su inspiración. En cada palabra, Clara podía sentir cómo, incluso el silencio del auditorio, se convertía en un gesto de apoyo. Cuando terminó, el aplauso resonó como una ola de validación. La autenticidad de su narrativa había tocado a los presentes y el ambiente se llenó de una energía vibrante. Clara sabía que había dado un paso monumental, no solo por sí misma, sino por quienes necesitaban escuchar que no estaban solos. Poco a poco, las conversaciones comenzaron a fluir entre los asistentes, personas compartiendo sus historias, apoyándose unas a otras, creando una comunidad que Clara nunca imaginó sería tan poderosa. Clara abandonó la lectura esa tarde sintiendo que un peso enorme se había desvanecido. La transformación que había iniciado en su interior se estaba manifestando en su vida de formas que nunca había anticipado. Era una mujer nueva, forjada no solo en su historia, sino en el reconocimiento del poder que esa historia significaba para otros. Finalmente, al mirar hacia el futuro, ahora veía un camino lleno de posibilidades. Clara había alcanzado un nivel de confianza y convicción que le permitiría seguir adelante. El viaje no había terminado, de hecho, apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarlo, sosteniendo su verdad como una luz y no como una carga. Estaba preparada para seguir escribiendo su historia y la de quienes necesitaban su voz. Ahora, más que nunca, entendía la importancia de seguir compartiendo. Este triunfo personal la había llevado a un lugar en el que podría ayudar a otros, y eso era solo el comienzo. Su historia era un testimonio de superación, y su vida un reflejo de que los sacrificios valen la pena cuando se luchan por la verdad. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia transformadora con otros que necesiten inspiración. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse relatos emotivos exclusivos. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir sus reacciones en los comentarios. Este es el momento de mostrar su apoyo.